Ahora, en aquella época y hoy día se usan los mismos argumentos frente al problema de la educación. Se nos dijo en aquella época, los sectores de la oposición reaccionaria y contrarrevolucionaria, opuestos al régimen de Allende, se nos dijo que nosotros habíamos importado un modelo de Cuba y de la Unión Soviética. Y que aún era tan artera nuestra política que estábamos planteando, que la escuela, la ENI, tenía como objetivo llevar a los niños chilenos a ser adoctrinados en Cuba, en la Unión Soviética y en el Reino Unido. Lo mismo se hizo el día de Honduras. Lo mismo se dice con respecto a la escuela. Entonces aquí surge un problema importante, una hipótesis, o si quieren ustedes un comienzo de teoría. Las revoluciones o los cambios sociales de la sociedad se proponen programas que van más allá de lo que pueden realizar. Mucho de lo que las revoluciones cumplen queda a medio caminar. La revolución de la independencia nacional en América tuvo como propósito la unidad del pueblo de América Latina, el sueño bolivariano. Ese sueño bolivariano no se alcanzó. Se frustró por las oligarquías locales de los países, de las naciones de aquella época. Y quedó como tarea para las nuevas etapas de lucha y de cambio histórico de la sociedad. Por eso es que hoy día tomamos la imagen de Bolívar como una bandera de lucha en la reivindicación de los pueblos de América Latina. Es decir, le toca a las revoluciones actuales cumplir con etapas que han quedado postergadas de las revoluciones o los cambios anteriores. Yo no sé quién va a tomar la bandera de la Escuela Nacional Unificada en esta etapa de ascenso de las luchas de cambio en América y en Chile en particular. Porque hay un ascenso. Las cosas están cambiando en el fondo del problema. No es lo que dicen los partidos oficiales, los estados oficiales. Si uno va al fondo de la sociedad chilena, hay voces de cambio. Los estudiantes es una voz de cambio de la sociedad. Volvamos a la educación con responsabilidad del Estado. Volvamos a la educación gratuita. Volvamos a la educación laica, que no se transforme en un don. Volvamos a la educación que no sea mercantil, que no se venda, sino que sea responsabilidad de la nación, y a través de la responsabilidad de la nación, que asuma el Estado la responsabilidad de representar auténticamente esa nación. Bueno, son tareas que quedan del pasado. Inevitablemente quien quiera avanzar, modificando la situación actual, va a tener que tomarlo como bandera de lucha. De manera que hablar del pasado es el instante revolucionario. Es importante revolucionariamente. Es un punto de partida para las nuevas luchas. Obviamente no es lo mismo copiar el pasado. Se toma el pasado, lo que ocurrió, lo que quedó a medio hacer, y tendrá que ser reescrito, tendrá que ser redescubierto dentro de las condiciones reales actuales. Esa es la hipótesis que quiero plantear. Y fíjense ustedes, que cuando hablamos de la ENU, no estoy hablando de una importación cubana ni soviética. Hay sí influencia mundial. Me remonto al siglo XVI, en Europa, a la Ilustración, al comienzo de la Ilustración. Pero hay un educador que escribió un libro que se llamaba La Didáctica Humana. Comeno. Un fraile, pero que se trataba de docente, y que se le ocurrió inventar en aquellos siglos, siglo XVI y XVII, inventar una proposición de educación. Ahí estaban maestros. Los maestros de fin del siglo XIX, comienzo del XX, en Chile, se educaban en la escuela normal y conocían a Comeno. De ahí los maestros organizados tomaron las primeras ideas. Educación para todos, mujeres y hombres. Siglo XVI, mujeres y hombres, educación para todos. Educación por vida.
que se nace hasta que se muere, porque uno se educa cuando se muere, o cuando se está muriendo, aprende muchas cosas. Eso es comer. Educación que se nutra de la comunidad local y sirva e interprete las necesidades de la comunidad local, pero que tenga un sentido cultural universal. Esa es la ELA. Esos son los principios que manejaron la ELA, que se traducían en un lenguaje un poco sofisticado, de acuerdo con las líneas de planificación. Unidad de la educación, continuidad del proceso educativo, respeto a la diversidad de la gente y relaciones con la comunidad. Esos son los principios que traducen a convenio en la Escuela Nacional Unificada. Y no era un invento teórico que saltara al siglo XVI, al siglo XX. No era un invento teórico. Había una práctica en Chile de ese mismo principio, de ese mismo tipo de escuela. Es decir, había una base experimental. Los maestros chilenos no simplemente inventaron teoría, crearon teoría, o sacaron de la realidad la teoría. También la experimentaron, la llevaron a la práctica. Hicieron escuelas que interpretaran esos principios. Primero se llamaron escuelas experimentales, en cierta medida los liceos renovados, que surgieron de la Universidad de Chile y se esparcieron por el país. Después de eso, el plan experimental San Carlos, en una comunidad, y por último las escuelas consolidadas. Las escuelas consolidadas que funcionaron en Chile, a lo largo de todo Chile, pretendieron y cumplieron en cierta medida, en gran medida, lo digo con orgullo porque fui maestro de esa escuela, cumplieron con los principios de unidad del proceso, desarrollaron a nivel local la continuidad de la educación, el que ingresaba a los primeros años, las primeras lechas, se le aseguraba que se terminara el camino a la universidad, se le daba una formación diversa, teníamos las opciones a través de, no solo el plan de la asignatura, sino las materias. Teníamos un campo riquísimo. Yo enseñaba ajedrez, enseñaba andinismo, como profesor, yo era profesor de historia, pero tenía algunas otras habilidades que podía transmitir a mis alumnos. Les enseñaba a bailar, rock and roll. Yo era un maestro de rock and roll. En mi escuela, en aquella escuela consolidada donde yo hice mi tarea profesional fundamental, los días miércoles, todo el mundo bailaba, profesores y alumnos. Y bailábamos rock and roll, y bailábamos bastante bien. No, por fantasía les